En este momento vamos a darle solución a este ejercicio, el cual nos pide que hallemos la derivada direccional de una función vectorial evaluada en un punto P, y este tiene una dirección que va de P hasta Q. Bueno, en este caso nuestra función es g de xyz igual a xy por exponencial a la z. Listo. Entonces lo primero que hacemos es escribir la fórmula. ¿Sí? Escribimos la fórmula de la derivada direccional. ¿Sí? Y en este caso nosotros vamos a resolver nuestro ejercicio con no con la definición del límite, sino con la regla práctica. Listo. Entonces tenemos nuestra ecuación para poder hallar la derivada direccional de nuestra función vectorial. En este caso es el gradiente de la función tenemos que hacer un producto punto con el vector unitario u. Listo. Entonces nuestra gradiente, ¿cuál es nuestra gradiente? Nuestra gradiente es la derivada de la función con respecto a x por nuestro punto P, ¿sí? Y entonces también tenemos que nuestro siguiente componente en el gradiente es la derivada de la función con respecto a y, y el último entonces sería la derivada de nuestra función con respecto a z, y todo esto ya sabemos que lo multiplicamos entonces por el producto, hacemos un producto punto con el vector unitario. Listo. Entonces ahora procedemos a hallar el vector unitario u. ¿Sí? Tenemos en cuenta que se sigue la dirección de P a Q como habíamos acordado al inicio del video. Listo. Entonces, para nosotros hallar este vector unitario, primero lo que tenemos que hacer es entonces, esta es nuestra dirección, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, como nuestro punto final de la dirección va a ser Q, entonces tomamos Q como nuestra última posición, y entonces le vamos a restar nuestra primera posición, ¿sí? Entonces lo restamos de la siguiente manera. Entonces tenemos entonces P y Q, ¿sí? Reemplazamos nuestros valores y entonces, bueno, podemos empezar a restar, ¿sí? Componente con componente. Listo. Entonces a 0 le quito 2, me va a dar menos 2. A 0 le quito 4, va a dar menos 4. Y a 0 le quito 0, me va a dar 0. Listo. Entonces ahora debemos convertir ese vector unitario. Entonces para esto lo que hacemos es dividir el vector en su módulo, que es la raíz cuadrada de los componentes del vector hallado elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que bueno, aquí tenemos que toda esta función está multiplicada por 1. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es por lo que nosotros tenemos, como lo estamos haciendo por el método de la regla práctica, entonces nosotros lo que hacemos es multiplicar toda esta función que nos dio resultante, ¿sí? Dividirla o multiplicarla por 1 sobre la raíz cuadrada de eso que me dio, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros aquí ya lo elevamos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos menos 2 elevado al cuadrado va a dar 4 positivo, ¿sí? Sabemos de que signo positivo elevado al cuadrado, entonces me va a dar positivo, entonces 4, menos 4 al cuadrado da más 16, y 0 al cuadrado da 0. ¿Sí? Ese lo vamos a tener en cuenta aquí solamente para tener en cuenta. Entonces ya tenemos nuestro vector unitario, ¿sí? Entonces vemos aquí de que como ya este 1 se multiplica por cada uno de estos, va a dar exactamente lo mismo. Entonces 4 más 16 va a dar una raíz de 20, ¿cierto? Y la vamos a repartir para cada uno de mis componentes, quedándome de la siguiente manera, ¿sí? Entonces mi vector unitario va a quedar de esta manera: menos 2 sobre la raíz de 20, menos 4 sobre la raíz de 20 y 0 sobre la raíz de 20.
Listo, entonces ya tenemos nuestro vector unitario, listo, que tiene estas componentes. Bueno, entonces ahora reemplazamos en la fórmula teniendo en cuenta que nos piden la derivada direccional de la función en el punto P, ¿sí? Conociendo que nuestro punto P es este punto que nos dan inicialmente en el enunciado, listo. Entonces, como vamos a reemplazar en el punto P, entonces estas son mis coordenadas para X, para Y y para Z de mi punto P, ¿sí? Entonces la derivada direccional de la función, entonces me quedaría de la siguiente manera. En este caso, nosotros tenemos que derivar, ¿sí? Aquí en este punto ya nosotros tenemos que haber derivado, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a empezar a derivar, ¿listo? Entonces, vamos a derivar nuestra función con respecto a X, ¿sí? Entonces, si yo derivo con respecto a X, se sabe que mis demás componentes se me vuelven una constante, ¿sí? Pues sabiendo que vamos a derivar respecto a esta variable, ¿sí? Entonces, como X va a ser mi variable y el resto va a ser una constante, entonces la derivada de mi función respecto a X, en este caso, va a ser Y por E a la Z, ¿sí? Que tenemos acá entonces en esta primer componente. Vamos a derivar mi función respecto a Y. Entonces, como sabemos que el resto es constante, entonces mi derivada con respecto a Y de mi función va a quedar X por E a la Z, que la vemos en este componente. Y por último, tenemos entonces que tenemos que derivar con respecto a Z mi función. ¿Cómo es la derivada de la función exponencial? Lo que tenemos que hacer es derivar lo que está en la parte exponencial, en la parte del exponente, por ella misma. Entonces, ¿qué nos queda? Como esto es constante y esta de acá va a ser mi variable, entonces, ¿qué pasa? Mi derivada de esto va a ser 1 por ella misma, entonces queda 1 por la exponencial, va a dar exponencial a la z. Por esto que es constante para mí, entonces va a quedar x por y por e a la z, como lo vemos acá. Eso lo multiplicamos por mi vector unitario. Listo. Entonces ahorita reemplazamos nuestro punto P y multiplicamos escalarmente con el vector unitario U. Listo. Entonces reemplazamos todos. Si vemos aquí x por e a la z, entonces reemplazamos mi x, que sería, y por e a la z. Entonces y, que es 4, por e a la z. ¿Cuánto es z? Z es 0. Entonces lo ponemos aquí. Listo. Lo mismo para las demás. Reemplazamos nuestras variables. Y listo. Vamos a tener un resultado. ¿Ese resultado cuál es? Es este que tenemos aquí. ¿Sí? El hecho de operar estos componentes que tengo acá me tienen que dar como resultado este. Listo. Este resultado es mi vector unitario, que lo tenemos desde la parte de acá. Listo. Entonces, ahorita lo que hacemos es un producto punto. ¿Cómo es mi producto punto? Mi producto punto es sencillamente multiplicar este por este, este por este y este por este, componente con componente. Entonces 4 por menos 2 da menos 8 sobre la raíz de 20. Listo. 2 por menos 4 da menos 8. Menos 8 sobre la raíz de 20. Más 0, pues entonces 0 ya sabemos de que no me va a afectar. Entonces operamos entre estos dos, menos 8 sobre la raíz de 20. Menos 8 sobre la raíz de 20, ponemos la misma base y entonces operamos los numeradores, me da menos 16 sobre la raíz de 20. Y entonces teniendo como resultado la derivada direccional de la función en un vector unitario, que iba desde el punto P hasta Q utilizando la regla práctica.